unas para practicar, ¿sale? Entonces, bueno, empezó medio raro el video. Ahí va. Bueno, chicos, vamos a continuar. El día de ayer terminamos con la propiedad o con el teoremita número 4. Y recuerden, siempre traten de ver a los teoremas de una manera más coloquial, atendiendo un poco como a la pregunta que ayer una de nuestras compañeras hizo, de, oye, oigan, y es bien válida la pregunta, me parece que es muy buena la pregunta, porque decía, oiga, es que cada teorema se utiliza la misma notación, ¿no? En términos de que estoy utilizando las letras, y a veces eso se me dificulta para aprender. Sí, es cierto, estoy completamente de acuerdo con ese comentario, y también la validez del comentario es que sí es cierto. Sin embargo, chicos, ustedes tienen que también lograr apreciar en cada uno de los teoremas lo que subyace al teorema. No tanto centrarme de alguna manera en la oración del teorema, sino en el significado de este teorema. Por ejemplo, el número 4, si bien tiene toda esa verborrea ahí de A menor que B y C menor que 0, pues básicamente, y en significado, lo que está diciendo, y eso es algo que voy a tratar de incluir en cada uno de los teoremas que vamos a ver hasta el momento, voy a tratar de poner como una explicación más coloquial, implica ese teorema número 4 que si ustedes a una desigualdad la multiplican por un menos o un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Fíjense, no me importaron tanto las letras. Obviamente tengo que también saber cómo expresar matemáticamente eso que coloquialmente acabo de decir. Entonces voy a tratar y procurar en la medida de mis posibilidades, también en la explicación, de lo matemático, por decirlo así, es decir, la estructura matemática, que es a veces bastante abstracta, lo reconozco, convertirla en una representación un tanto igual y un poco más coloquial, es decir, qué significado tendría ese teorema y sobre todo, cómo puedo yo aprendérmelo al final del día, pero no como oración, ¿saben? No como oración, Pepito, no, sino más bien como, bueno, si multiplicas por un negativo, una desigualdad, el sentido cambia. Si está apuntando para la izquierda, va a cambiar para la derecha. Si está apuntando la desigualdad para la derecha, cambia para la izquierda. Es todo. Fíjense, eso es todo. Obviamente, ahí tendrían ustedes también que cuidar que lo coloquial tenga también atado una estructura matemática que puedan expresar, obviamente, en términos de una estructura matemática, es decir, en términos de una oración matemática como la que se muestra en el teorema. ¿Sale? Procuraré hacer eso, muchachos. Entonces, créanme que la pregunta que nos hizo ayer la compañera a mí me quedó resonando prácticamente todo el día y decía, ah, sí, hay que procurar esto y voy a intentar hacerlo, jóvenes. Entonces, si en caso de que alguno se me pase, por favor, pregúntenme, oiga, profe, ¿y eso cómo lo diríamos en santo cristiano, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, para justo hacer el hecho de que más bien ustedes se queden con lo que significa el teorema o las implicaciones que tiene el teorema y no tanto la estructura abstracta, medio rara o bastante similar a todas las demás, por decirlo de esta manera. ¿Sale? Entonces vamos a ver el teorema número 5, jóvenes. Y el teorema número 5 lo que dice es muy importante. Prácticamente lo que dice este teorema es que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Esto. Entonces, vamos a escribir esa parte coloquialmente. Todo número real, obviamente, todo número real, elevado al cuadrado siempre es positivo. Y pues obviamente ustedes estarán diciendo, pues sí, ¿no? Sí, lo he hecho varios ejemplos al respecto de eso, pero vamos a intentar demostrar este teoremita, ¿sale? Está muy sencillito, está bien bonito, es un teorema bastante, espero que ustedes puedan apreciar lo bonito que tiene, y no es muy difícil de demostrar, simplemente es utilizar un poquito de lógica para llegar a este. En la estructura matemática de este teorema, lo que tendríamos sería lo siguiente, que si A es diferente de 0, y voy a expresar obviamente que A pertenece a los reales, mejor vamos a escribirlo al revés. Si A pertenece a los reales y A es diferente de 0, es decir, no es 0, porque el 0 de alguna manera se admite siempre positivo, es algo que ya vimos en el axioma número 3 de hecho, por lo tanto lo excluyo y voy a quedarme
con aquello que no es cero, es decir, aquellos que pueden ser positivos, aquellos que pueden ser negativos. Lo importante es que este número, cuando yo le elevo al cuadrado, entonces a al cuadrado siempre es positivo. Entendiendo a al cuadrado como el producto de a por a. ¿Sale? Entonces nada más tengan presente esa situación. Estoy utilizando al final del día una propiedad también de los potencias, perdón, de las potencias. ¿Sale? Entonces, pues vamos a demostrarlo, chicos. Está muy sencillo. Simplemente es como seguir una lógica como los que les decía. A ver, si yo tengo un número diferente de 0, jóvenes, este número puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sale? Entonces vamos a ver un primer caso. Un caso 1. Vamos a escribirlo así. Caso 1. Cuando A es positivo. ¿Sale? Entonces, si A es positivo, jóvenes, recuerden que había un teoremita que ya vimos hace un ratito, que era el teorema número 3, el teorema 3. Aquí está el teorema 3. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema 3? Dice, matemáticamente en su estructura, dice que si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces A por C menor que B por C. En santo cristiano, lo que estaría diciendo es que cuando una desigualdad tú la multiplicas por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Sale? Ahora, chequen esto, bien interesante. Si yo tengo que A es menor que 0, entonces la C que yo puedo tomar para el teorema puede ser igual a A. Para usar el teorema, y si mal no me equivoco, era el número 3. Entonces, yo ya tengo A menor que B. ¿Dónde está A menor que B? Aquí está. Nada más que en particular, A menor que B, el menos en el teorema, lo estaría viendo como 0 menor que A. Y cuando me dicen que C es mayor que 0, pues yo lo que yo ya tengo, al menos en el teorema que me interesa ahora demostrar, es que A es mayor que 0. ¿Sale? Porque estaría diciendo que C es igual a A. ¿Sale? Por lo tanto, jóvenes, yo ya tengo la estructura del teorema 3 de que si 0 es menor que A y A es mayor que 0, por lo tanto, 0 por A es menor a A por A. ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema número 3? O sea, fíjense que estoy utilizando directamente el teorema número 3. ¿A dónde quedaste, señor? Aquí está. Aquí está el teorema 3. Nada más que en este caso A vale 0 y la B valdría A. ¿Ok? Solamente estoy utilizando esa relación entre los números. Y esta C la estoy considerando muy particularmente que sea la misma A. ¿Sale? Y eso lo puedo hacer, chicos, porque fíjense que dentro del teorema número 3 no me dice ninguna restricción con respecto al C. Lo único que me dicen es que sea positiva. Pues yo ya tengo el número positivo, es A. Entonces, pues básicamente lo que yo tendría que hacer es revisar este producto. Estoy aquí utilizando el teorema 3. Ahí está. De desigualdades o de orden, ¿sale? Entonces, A por 0, según el conjunto de los números reales, las propiedades de cuerpo, esto es 0, y A por A lo puedo ver también como A cuadrada. Entonces, A cuadrada es mayor que 0, lo cual debíamos demostrar. Pero ojo, acabo de demostrar simplemente un caso, cuando A es positivo, ¿sale? Entonces, no se pierdan de vista que lo que estoy utilizando y por lo que pongo aquí es parte del teorema 3. Entonces lo sustituyo con lo que tengo yo en mi teorema, en el nuevo teorema 5, ¿sale? No se pierda, simplemente estoy adecuando y utilizando lo que yo ya demostré anteriormente. Y eso sí lo puedo hacer siempre. Si algo ya lo demostré, por supuesto que lo puedo y lo debo de usar, ¿sale? Entonces, vamos a ver el caso número 2, cuando A es negativo, ¿sale? Entonces, recuerden, tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Pues que sea positivo. Ya lo acabo de hacer con positivo y me quedó que efectivamente elevarlo al cuadrado es mayor que 0. Pero ahora me queda la duda de qué pasaría cuando A es menor que 0. Fíjense de algo muy importante, que si A es menor que 0, entonces su simétrico es positivo.
porque A estaba a la izquierda del 0. Aquí está A. Si a la izquierda está A, su simétrico le voy a llamar, recuerden, menos A, y va a estar del otro lado. Pero como este ya estaba en el lado izquierdo, su simétrico va a aparecer en el lado derecho y estaría dentro de la sección positiva del conjunto de los números reales. Y recuerden, jóvenes, recuerden, un signo delante de una variable no implica negatividad de esa variable. Lo que implica es la simetría, o sea que estoy tomando un simétrico de algo. ¿Sale? Entonces, menos A es positivo. ¿Y qué creen? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un ratito cuando utilicé el teorema número 3. Entonces, bien, tengo que 0 es menor que menos A y menos A es mayor que 0. Por lo tanto, por el teorema 3, se tendría que 0 por menos A es menor a menos A por menos A. ¿Sale? O sea, básicamente lo que hice fue utilizar otra vez esto que está acá, es decir, el resultado del teorema 3. Si usted multiplica una desigualdad por un número positivo, el sentido no cambia. Fíjense, el sentido no está variando. ¿Va? Entonces, pues aquí, pues un número multiplicado por 0, pues esto siempre es 0. Voy a conservar mi sentido de la desigualdad. Y aquí voy a tener menos A por menos A. Ya habíamos visto un teoremita en donde demostramos que menos A por menos B era igual a A por B. O básicamente, menos por menos es más. Y aquí me quedaría A cuadrada. Y entonces, por lo tanto, A cuadrada es mayor que 0 y lo cual debíamos demostrar. Listo, chicos. Ahora sí, ya terminamos con la segunda parte o el segundo caso de este teoremita tan bonito. Entonces, en síntesis, la estructura matemática lo que me dice que si A es diferente de 0, entonces A cuadrada es mayor que 0. Coloquialmente diríamos que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Se acabó, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo que yo utilicé para demostrar este teorema número 5 fue directamente utilizar el teorema número 3. Obviamente, particularizándolo, el teorema 3, particularizándolo a los números o a las variables que ahora yo tenía en mi problema. Recuerden, si me dice el teorema 3, si A es menor que B, en la estructura matemática que yo tengo ahora, quiere decir que 0 es menor que A. ¿Sale? Ahí está A, aquí está A y aquí está la B. Nada más que lo estoy particularizando para los efectos de mis nuevas variables en este teorema. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Pregunten ahora. Si no, vamos a seguir avanzando. Ustedes me dicen. Disculpe, ahí se Sí. tomó, en el caso 2, se tomó C como menos A mayor que 0. Exactamente, efectivamente, exactamente. Lo que yo hice acá es tomar a C igual a menos A mayor que 0. Al igual que en el caso 1, cuando tomé a C igual a A. Lo importante de la C es, en el teorema 3, es que tiene que ser positiva. Y recuerda, lo que tenemos aquí es que menos A es positivo. Por lo tanto, tomo a C como menos A. Sí, perfecto, efectivamente. Qué bueno que me lo mencionaste. Aquí está, lo dejamos aquí señalado para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no, pero sí, efectivamente ahí se me pasó a afirmar que C era menos A. Y recuerden, C igual a menos A y es porque lo estoy tomando porque C ahí me va a quedar positivo, porque menos A es positivo. Y repito, hasta el cansancio, que una variable, es decir, una letra, tenga un signo, no implica negatividad, implica simplemente que estoy considerando un simétrico, ¿vale? Piénselo más bien de esta forma, es decir, es una relación con respecto a dónde está ubicado con respecto al 0. Que tenga menos C, automáticamente no lo hace negativo, porque necesitaría ver cuánto vale C solito, es decir, su simétrico.
Si el simétrico es positivo, entonces menos C ya es negativo. Pero si C es positivo, su simétrico menos C no va a ser positivo, no va a ser negativo, perdón, va a ser de hecho positivo. Bueno, jóvenes, entonces este sería el teorema número 6, está bien facilito. Vamos a ver el teorema 5, perdón. El teorema número 6 dice lo siguiente, teorema número 6. Lo que dice este es como mucho más sencillo de un teoremita que ya vimos anteriormente. Dice lo siguiente, que si yo tengo que si A es menor que B, tengo una relación de orden entre un par de números, entonces menos A es mayor a menos B. Si ustedes se fijan, lo único que hice, y quiero que ustedes noten la sutileza del teorema, fíjense en el sentido de la desigualdad acá. Este número era menor que este, pero al multiplicar por menos 1 toda la desigualdad, el sentido cambió. Y ese de hecho sería la forma coloquial de hablar de este teoremita. Básicamente, si multiplicas por menos 1 una desigualdad, el sentido cambia. El sentido cambia. Pero recuerden que ya habíamos de hecho resuelto y demostrado un teorema más general, donde nos decían que si A era menor que B y C menor que 0, entonces A por C mayor que B por C. Si ustedes se acuerdan, ese era el teorema número 4. Aquí está, ese es el número 4. Y lo que decía este es que estaba tomando en consideración una C negativa, pero cualquier C. Fíjense que aquí para demostrar el teorema número 5, nos vamos a valer del teorema número 4 haciendo para C, o mejor dicho, haciendo al valor de C particular igual a menos 1. ¿Va? Entonces, recuerden, por el teorema 4, vamos a escribirlo así, por el teorema 4 nos decía, o el teorema 4, mejor dicho, nos decía, vamos a dejarlo así, el teorema 4 nos decía que si A era menor que B y C era menor que 0, entonces A por C era mayor a B por C. Esto es lo que nos decía el teorema número 4. Bueno, chicos, entonces lo que voy a tratar de hacer es particularizar los valores del teorema 4, adecuándolos a mis nuevos, a mi nuevo teorema. Fíjense que tengo lo mismo que si A es menor que B. Entonces, tenemos lo siguiente, vamos a escribir todo esto. Tenemos lo siguiente. Tenemos que, A es menor que B. Y si tomamos C igual a menos 1, es decir, un C menor que 0, que esto es menor que 0, obviamente, entonces A por menos 1 va a ser mayor a B por menos 1. Ahí está. Y aquí ya cambiando el sentido de la desigualdad, cambia el sentido. Ahí está. Ya utilicé mi teorema 4 porque tomé como un valor particular, como hace un ratito nos hizo la pregunta el compañero hace un momentito de que tomamos a C igual a menos A. Efectivamente, aquí estoy tomando un valor de C particular y utilizo el teorema anterior. Ahí radica también mucho la importancia de por qué necesito entender qué es lo que me dice un teorema. Es decir, no lo debo de ver como como un ejercicio suelto, sino como algo que si ya lo demostré, puedo reusarlo o puedo usarlo de varias maneras y en muchas otras situaciones. Esa es la parte importantísima de un teorema, jóvenes. Entonces, pues ya no se pierdan mucho, pues al final de cuentas, A por menos 1, pues es algo que ya habíamos discutido ampliamente en el conjunto, en las propiedades de cuerpo. Por lo tanto, esto es menos A mayor a menos B. Ya sin más preámbulo, lo cual debíamos demostrar. Listo, chicos. Coloquialmente, teorema número 6 significa, si usted multiplica por menos 1, el sentido cambia. Ahora, ¿cuál es la relación entre el 4 y el 6? Entre el teorema 4 y el teorema 6, que el teorema 4 es más general que el teorema 6. En el teorema 6 estoy usando lo que ya demostré en el 4, particularizándolo para un valor de C
muy particular, valga la redundancia, igual a -1. Listo. Entonces, chicos, vean, no necesito demostrar todo otra vez. Lo utilizo, lo reuso y órale. Particularizando, eso sí, siempre y cuando se cumplan las condiciones del teorema que voy a usar. Es decir, si no me hubieran dicho que A era menor que B en este teorema 6, yo no pude haber utilizado el teorema 4. O tal vez tuve que haber hecho una adecuación antes para ver si lo puedo usar. Necesito que se cumplan las condiciones, las hipótesis, para poder utilizar el teorema. Si no se cumplen las condiciones o las hipótesis, pues no podría hacerlo, jóvenes. ¿Vale? Tengan mucho cuidado también con eso. Bueno, vamos ahora a ver el teorema número 7. Y el número 7 ustedes van a decir, ah, pero está bien raro, ¿no? y pues un poquito, pero fíjense que es bastante lógico lo que vamos a ver. Teorema número 7. Ahí va. No, este sí tienen que aprendérselo de memoria porque está bien difícil. Este sí, por favor, toda su capacidad memorística para aprenderse este número 7. Es sumamente difícil. De una vez se los digo, yo no sé ni siquiera por qué lo pongo, porque es muy difícil. 1 es mayor que 0. Ese es el teorema 7. Todos ustedes ya lo deben saber, probablemente están carcajeándose de la risa ahora todos ustedes en sus casas, pero sí, vamos a demostrar que 1 es mayor que 0, jóvenes. ¿Sale? Y ustedes dirán, ¿a poco? Pues sí, chicos, o sea, sí, es bien relevante esto, porque aunque parece ¿cómo decirlo? Una obviedad, resulta ser que necesito también mostrar una estructura en el cual, si en el conjunto de números del cuerpo yo puedo también decir que 1 es diferente de 0, es bien importante decir que no son dos mismos números iguales, o sea, 0 es único de hecho. Entonces también en este conjunto o en estas nuevas propiedades de orden, también tengo que mostrar que efectivamente este número 1 va a ser positivo, por decirlo así. Entonces, aunque parece una obviedad, no lo sería tanto, porque necesito demostrarlo. Entonces vamos a ver que 1 es mayor que 0. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer, jóvenes? Bien fácil. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que darse cuenta por medio y que también es como parte de los resultados del conjunto, de las propiedades de cuerpo, es lo siguiente. Por propiedades de cuerpo, voy a poner así, por propiedades de cuerpo de los reales, se tiene, y esto es muy claro, ¿no? Que 1 no es 0. ¿Por qué? Porque el 0 es único. Ya lo demostramos en el conjunto de cuerpo, en las propiedades de cuerpo, perdón. Entonces, pues el 0 al ser único, pues no puede ser el 1 también, ¿no? Entonces el 1 no puede ser 0. Por lo tanto, ellos dos son diferentes. Ahora, chequen algo bien interesante. Y aquí voy a hacerlo de 2 en 2 patadas, como decimos coloquialmente. Ya que 1 es diferente de 0, ya que 1 pertenece a los reales y 1 es diferente de 0, entonces, por el teorema, y ahora déjenme buscar el teorema, por el teorema, no me acuerdo cuál número era, teorema número 5, jóvenes. Aquí está el teorema número 5. ¿Qué es lo que dice el teorema número 5? Todo número elevado al cuadrado es mayor que 0. ¿Ok? Por lo tanto, el número, ojo, todo número elevado al cuadrado diferente de 0 es positivo o es mayor que 0. Por lo tanto, jóvenes, fíjense que tengo las condiciones del teorema número 5, número 5. Tengo un número que es real, tengo un número que es diferente del 0, por el teorema número 5, entonces 1 al cuadrado es mayor que 0. Recuerden, aquí lo único que estoy haciendo, estoy tomando a igual a 1 en el teorema 5. Es decir, el teorema 5, que valía para cualquier número diferente de 0, como en los otros dos teoremas anteriores, particularizo ese valor para el valor o para el número 1.
Por lo tanto, 1 al cuadrado es mayor que 0. Y pues obviamente 1 al cuadrado, chicos, pues es 1 y esto va a ser mayor que 0, lo cual debíamos demostrar. Entonces, este es sumamente difícil de recordar. Es bien sencillo, chicos, es un teoremita que dices, bueno, pues sí, ¿no? Sí, pero fíjense que acá acabamos de demostrar que efectivamente todo lo que creíamos desde la primaria es válido. ¿Sale? 1 es mayor que 0. Entonces, recuerden, lo único que hice fue utilizar mi teorema ya demostrado previamente, ya validado y argumentado previamente, particularizado, es decir, tomando un valor particular o un valor o un ejemplo o un caso particular para esa A diferente de 0, en donde A digo que vale 1. ¿Sale? Entonces, pues así pudiéramos demostrar que también que menos 1 al cuadrado va a ser mayor que 0, pues obviamente me va a quedar 1. Es decir, los positivos están a la derecha del 0. También esa es una parte muy importante de este teorema, porque si yo multiplico toda esa desigualdad por un número positivo, pues automáticamente me va a quedar un número positivo, siempre va a ser mayor que 0. Y si yo multiplico por un número negativo esta desigualdad, ¿qué creen? Tengo que girar el sentido, cambiar el sentido de la desigualdad y ahí puedo afirmar que todos los negativos están a la izquierda del 0. Entonces tiene consecuencias muy interesantes este teoremita, aunque parezca bastante obvio. Muy bien, bueno, entonces recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto, chicos. Yo creo que vamos a avanzar al número 8. Este se queda así, de boleto, ¿se dan cuenta? Número 8, a ver, déjenme cuál sigue. Ah, sí, este sí está bonito, jóvenes. Este sí está un poquito más, hay que trabajarlo un poquitito más y yo creo que con este vamos a concluir. Este teorema dice lo siguiente, y lo voy a escribir primero en su estructura matemática y después vamos a tratar de entenderlo coloquialmente. Si yo tengo que el producto de dos números reales es positivo, entonces, y lo que el teorema afirma es lo siguiente, A y B tienen el mismo signo. Es decir, esta IE que acabo de escribir, esta coloquia, no me acuerdo cómo se dice, se me olvidó cómo se dice, locución latina. It est, o sea, es decir, significa, y se utiliza, van a ver ustedes muchas veces en libros de matemáticas, IE, es decir, eso significa este famoso IE, es decir, es una locución latina, es decir, está escrito en latín, it est, o sea, es decir, ¿va? O sea, se utiliza, vaya. Es decir, ¿qué iba a escribir? Ya me acordé. Ambos son positivos o ambos son negativos. ¿Vale? Esto es bien importante. Fíjense, cuando tú multiplicas dos números, para que el producto sea positivo, lo que tiene que pasar es que los dos números deben de tener el mismo signo. Y esto es totalmente obvio porque más por más es más y menos por menos es más. ¿Sale? Entonces, aquí lo que yo quiero demostrar es que si el producto es positivo, entonces los dos tuvieron que tener el mismo signo. Fíjense que es como es como pensar el resultado de una manera diferente. En la primaria nos han dicho, más por más es menos, es más. Menos por menos es más. Sí, pero acá fíjense que lo estamos como volteando. Si el producto es más, o sea, es positivo, vaya, es positivo, entonces los dos tienen el mismo signo. Entonces dice, sí, sí, entonces se vale como para los dos lados. Si multiplico más por más, eso es más, menos por menos es más. Pero también, si tengo un producto que es positivo, básicamente lo que quiero decir es que ninguno de esos dos números que acabo de multiplicar fue negativo. Es otra manera coloquial de verlo. ¿Sale? Entonces vamos a escribirlo de manera coloquial lo mejor que podamos. Básicamente es si un producto de dos números es positivo,
ninguno de los dos fue negativo, por decirlo así. Negativo. Ya. O los dos tienen el mismo signo, así como dice el teorema. ¿Vale? Y este teoremita, chicos, lo vamos a demostrar un poquitito lo vamos a demostrar principalmente por contradicción. Es decir, vamos a utilizar algo que ya habíamos hecho cuando demostramos, por ejemplo, la propiedad de que el cero es único. Recuerden que cuando dijimos o demostramos que el cero era único, supusimos lo contrario y llegó a una contradicción o llegó a un absurdo. Es la misma idea que yo voy a hacer acá. Voy a suponer por un momento que el producto es positivo, pero que su resultado, o mejor dicho, que los números que multipliqué no tenían el mismo signo. Y debo demostrar una contradicción o debo de llegar a un absurdo. Recuerden que la demostración por contradicción, o es decir, demostración por contradicción, se basa en una estructura del tipo P implica Q, que es la normal en términos de la estructura lógica de un teorema. Tengo una primera proposición, un entonces y tengo una tesis. Entonces, la demostración por contradicción niega la tesis y considera a la hipótesis para mostrar un absurdo o contradicción, obviamente. De manera, voy a escribir todo eso, que lo único que quedaría como válido es Q. O sea, lo que quiero demostrar. Vaya, es decir, si tú quieres demostrar que esto sucede, suponte que no sucede y te voy a mostrar un absurdo. ¿Vale? O sea, puede ser que se caiga la realidad, por decirlo de esta manera. O sea, ya no funciona la realidad, por decirlo de una forma. Entonces, la única posibilidad para que siga funcionando todo es que sí se valga lo que yo estoy pensando, ¿no? Es decir, la tesis que yo quiero demostrar. Es un poquito un juego como de lógica y de reflexión con respecto a cómo puedo también demostrar estos teoremas, ¿sale? Entonces, fíjense que yo necesito una proposición P y necesito una proposición Q. Necesito la P, que es la hipótesis, y necesito la Q, que es la tesis, para negar a la Q, ¿sale? Entonces, me voy a ir a mi teorema, chicos. Y aquí voy a tratar de enunciar qué es la hipótesis. La hipótesis me están dando que esta es la hipótesis. A por B es mayor que 0. ¿Cuál es la tesis o la famosa proposición Q? Es decir, ¿quién es Q? Pues Q es que A y B tienen el mismo signo. Por lo tanto, chicos, vamos a escribir esto. P es A por B mayor que 0. Ups, me quedó feo. Esa es mi proposición hipótesis. Mi proposición Q, o sea, la tesis, es A y B tienen los mismos signos. Ojo, eso es lo que usted quiere demostrar. Pero para demostrar por contradicción necesito no Q. Es decir, negar la tesis. Si yo niego la tesis, es decir, si yo niego que A y B tienen el mismo signo, pues la negación de eso es como decir que A y B no tienen el mismo signo. O uno es positivo y el otro es negativo, ¿sale? Entonces vamos a escribir eso. A y B no tienen el mismo signo. Signo. Es decir, A es positivo o B es negativo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en esa situación. No tienen el mismo signo. Uno es positivo y el otro es negativo. Mejor vamos a escribirlo así. Uno es positivo y el otro negativo. ¿Sale? Entonces ahora acabo de escribir no Q. Bueno, chicos, entonces vamos a no sé si me alcance el tiempo. Creo que no, jóvenes, mejor vamos a dejarlo hasta acá.
Si les parece, mejor lo dejamos hasta aquí para no quitarles más de su tiempo. Pues yo sé que tienen otra clase en un momentito más. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Y yo quisiera que ustedes lo pensaran, lo intentaran. Ya tenemos la negación de la tesis. Ahí está acá. Esta es la negación de la tesis. Y lo importante aquí es ver qué pasa si uno es positivo y uno es negativo. ¿Sale? Entonces, vamos a intentarlo. Yo creo que sí llegamos. Fíjense, si uno es positivo y el otro es negativo, puedo suponer que A es mayor que 0 y B es menor que 0. ¿Sale? Entonces, si A es mayor que 0, pues este ya es positivo. Pero si B es menor que 0, su simétrico es el positivo. ¿Están de acuerdo? Menos B es positivo, el simétrico. Ahora, yo tengo aquí dos números, vamos, sí lo demostramos, sí, dos números positivos. Según el axioma 3, según el axioma 2, creo que era, del orden, si multiplicas dos números positivos, el resultado es positivo. Por lo tanto, A por menos B es positivo. ¿Sale? Ahora, voy a hacer un poquito de multiplicaciones y de productos. A más por menos, ya habíamos demostrado que esto es menos A por B. ¿Sale? Mayor que 0. Pero ahora, chequen esto bien importante. Estoy diciendo que este número nuevo que llamo A por B, su simétrico es positivo. Entonces, si menos A por B es positivo, entonces su simétrico es negativo. Es decir, A por B es menor que 0. Pero, ¿qué creen? Contradicción. Y vamos a escribirlo con un signo de admiración. ¿Por qué es contradicción, chicos? Porque recuerden que como hipótesis yo tengo que A por B es positivo. Pero ¿qué creen? Llegué a que es negativo. Por lo tanto, no puede ser porque, por hipótesis, A por B era mayor que 0. Por lo tanto, no pueden tener signos, vamos a ponerlo así, diferentes. Básicamente, la única posibilidad que tendrían estos dos números A y B cuando se multipliquen es que tienen que tener el mismo signo. Y listo, chicos, ya, ahí lo vamos a dejar. Ahora sí, vamos a dejar hasta acá. Les dejo este teoremita para que ustedes revisen ya al final. Aquí está la demostración. Es una demostración por contradicción, en donde lo que supusimos era la negación de la tesis y considero también la hipótesis que me tienen dado. Hago cuentas y necesito encontrar la contradicción. Y recuerden, aquí está la contradicción principalmente. Menos A por B es mayor que 0. Entonces, su simétrico es negativo. ¿Sale? Recuerden, lo repito, que tenga un signo negativo no significa que sea, pero que tenga un signo negativo delante no significa que sea un número negativo. Solamente una relación con respecto al 0, con respecto a un simétrico. ¿Sale? Ahí me están diciendo que menos A por B, que A por B es un nuevo número, digamos una X, una Y, una Z, una C. Entonces tiene que menos C es mayor que 0, por lo tanto, C es el que es positivo, es decir, su simétrico, el simétrico del simétrico, es el mismo número. Pero ahí estaría la contradicción, y este es el símbolo para decir contradicción, ¿sale? Contradicción, ahí está. No puede ser negativo, porque ¿qué crees? Ya había supuesto desde el inicio que era positivo, entonces no puede ser negativo y positivo a la vez. ¿Se dan cuenta? Ahí está la contradicción, porque un número o es positivo, o es negativo, o es 0. Recuerden que al final de cuentas es lo que ya habíamos visto dentro de los axiomas. Eres positivo o eres negativo, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Sale? Bueno, chicos, de mi parte sería todo por el día de hoy. Mañana nos vemos también a la misma hora, a las 8 de la mañana. Ya les voy a mandar la tareita entre hoy y mañana, ¿sale? Y pues ya para ponernos a trabajar. Bueno, pues de mi parte ha sido siempre un gusto, chicos, saludarles. Espero que se encuentren